Hoy es 4 de agosto de 2022 y ha llegado a Zona Criminal. Hoy volvemos con un programa dedicado a otro criminal, que podríamos catalogar de antiguo, o mejor dicho, sus actos fueron cometidos en el pasado, no tan remoto, de nuevo, en los años de una posguerra. Si en el primer episodio el verdugo de Nueva Orleans se movía en el final de la Primera Guerra Mundial, este lo hizo ya finalizada la Segunda, más exactamente en 1946, con el mundo, sobre todo Europa, otra vez volviendo a reconstruirse. La verdad es que, al igual que el anterior, en la lectura y recopilación de datos sobre el criminal serial que hoy comentamos, nos dimos cuenta que, además por supuesto del rato dedicado a exponerlo, podíamos utilizarlo para reconocer conceptos, y en este caso, hablar sobre algunos nuevos a los que dedicaremos un programa. Recuerde que hace unas semanas hablamos sobre los términos de conciencia forense, motivación y desencadenante como constructos a estudiar, que podríamos implementar en cualquier investigación. Y aquí también veremos y ampliaremos esa lista, a la escalada criminal, que también analizamos, la zona de seguridad y el periodo de enfriamiento. Como ve, todos al menos tratados, algunos simplemente mencionados, pero que, como digo, profundizaremos en los que quedan, tanto aquí como en programas monográficos, porque estos siempre habrá que estudiarlos. Al fin y al cabo, lo que decimos es bastante obvio. Seguro que ha escuchado eso de que cada uno de nosotros somos diferentes. Seguro que ha oído decir que todos somos únicos, que todos somos especiales, etc. Pues no. Nos movemos por patrones, por límites en los que todos estamos encuadrados. Y esos límites no son difusos para los que los estudian, ni permeables. De hecho, cuando por una de esas, digamos, leyes, alguien consigue sobrepasar esos límites, que eso sí, se da por diferentes condicionantes, y se sitúa en el mayor de los rasgos atípicos, esa desviación lo convierte en alguien con características fácilmente detectables. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que si sabemos definir y limitar, en nuestro caso los conceptos criminológicos, los factores criminógenos, etc., obtendremos la información que buscamos. Por supuesto, como decimos, dentro de esos límites, de esas jaulas que son los constructos, hay varias, en ocasiones muchas maneras de afrontarlas, de comportarse, de comprenderlas. Por ejemplo, si estamos estudiando la conciencia forense, esta puede darse, puede no darse, puede ser nominalmente concretada, poca, media, ninguna, etc. En cuanto a la escalada criminal, lo mismo, puede ser más o menos abrupta, longitudinalmente reseñable, y así con todos los constructos criminológicos. Límites más o menos anchos, sí, pero no indetectables ni especiales. El estudiar cómo se comporta por separado y la relación posterior que se da es lo que nos otorga los datos, es lo que nos otorgan los datos que buscamos. Y si por algún casual, solo en alguno de estos constructos, la información que obtenemos rompe con todos los estándares conocidos, siendo, en este caso el criminal, alguien excepcional, esa característica de la superación del constructo y sus límites es, para nosotros como criminólogos, para los investigadores y para la policía, una característica que ayudará sobremanera, mucho más que si se moviera en la, digamos, normalidad, que ya de por sí es ancha. Es más fácil detectar una mancha negra en un océano de grises que concretar un gris de entre el todo. Y este es el proceder en cualquier disciplina, en cualquier ciencia. Cuando se aplica al crimen, generalizando, es cosa de la criminología. Cuando pasa en los grupos sociales, de la sociología. Cuando se trata de constructos biológicos como la enfermedad, de la medicina. Y así, con cualquier ámbito de conocimiento. De hecho, con la medicina se ve muy bien. La gran mayoría nos podemos situar en un límite amplio de enfermedades cuando las sufrimos, todas catalogadas o casi todas. Así nos dan un diagnóstico. Hasta que llega una nueva, pongamos de ejemplo un virus como el SARS-CoV-2. En este caso tiene atribuciones conocidas. Se conocía la tipología del virus, pero no otras características. Cuando estas son conocidas, comienza a entrar dentro de los límites y una vez controladas, tanto en conocimiento como en comprensión, o según se va conociendo, se van acomodando en esos límites establecidos. Porque el problema no es que haya algo que transgreda esos límites, sino que transgrede esos límites porque no lo conocemos, y cada uno en su disciplina debe investigar para conocerlos, porque al entrar en esos constructos delimitados, su estudio deviene más fácil y, sobre todo, más concreto.
Como ve, la ciencia se encarga de demostrar que no existe esa excepcionalidad imposible de desentrañar. Lo único que falta es conocimiento, sea la disciplina que sea, y cuando se tiene, se supera. En resumen, ni los criminales ni nadie tiene una excepcionalidad manifiesta y total. Nadie nace, crece y se desarrolla continuamente por encima de los demás. Nadie es tan especial. Si nos ubicáramos en el mundo como debiera ser, como un punto más sin mucha trascendencia, tal vez nos iría mejor a todos, en todos los ámbitos. Aquellos que son conscientes de que no son nada, son los únicos que pueden comprender la realidad del todo. Por ello siempre digo que cuando nos enfrentamos a una investigación, hagámoslo como debe hacerse, con conocimiento y método. No creamos que es una batalla contra una mente criminal y nosotros somos los salvadores. No, se trata de constructos, conocimientos y técnicas de análisis, teóricas y aplicadas. Lo que usted está analizando no son más que variables de un constructo y así debe de ser, frío y objetivo. Ese es su campo, su deber, su trabajo como criminólogo. Esto sobre todo es importante cuando leemos sobre asesinos seriales. Por supuesto, estas lecturas son ociosas, y siempre se aprende algo, claro está. Pero cuando trabajemos, objetividad, empirismo, seriedad y profesionalidad. Después de este pequeño discurso sobre la necesidad de ver el constructo de la criminología como uno más en la investigación criminal, y la no observancia de los criminales seriales como algo fuera de toda lógica, o mejor dicho, como algo excepcional en cuanto a su capacidad y conducta, vamos a centrarnos en lo que nos trae hoy aquí. Como bien sabe, hoy analizamos de nuevo, mejor dicho, exponemos, para esta época estival, a un asesino serial del que se pueden extraer ejemplos de los conceptos descritos. Hoy hablamos del conocido, de nuevo un apodo ciertamente exagerado, tenebroso, pero literal y periodísticamente muy aceptable y acertado, como el fantasma de Texarkana. Bienvenido a Zona Criminal. Texarkana no es, o al menos a priori no parece, de esas ciudades americanas conocidas internacionalmente como Nueva York, o incluso la ya citada aquí Nueva Orleans. Pero estoy seguro que a los coleccionistas y entendidos en armas blancas del podcast, al menos les suena porque efectivamente forma parte del condado de Bowie, condado que da nombre porque allí se diseñó, al que es, porque allí se diseñó porque quien lo diseñó llevaba ese apellido, al que es, al menos en cuanto a supervivencia, el cuchillo, el tipo de filo más famoso que existe, tanto por su utilidad actualmente, como por su creador, como decíamos, Jim Bowie, héroe del Álamo en 1836, y también, aunque menos recordado, su hermano Rezin. Pero esto no es más que una pequeña característica anecdótica del lugar. Texarkana se encuentra localizada exactamente en la frontera de Texas y Arkansas, aunque pertenece actualmente al primero. No obstante, su posición fronteriza la convertía no solo en un centro neurálgico de la industria maderera, que se extraía en los bosques de Arkansas y se comercializaba en Texas, sino en una a priori maraña administrativa que hacía que, por ejemplo, y centrándonos en lo que nos interesa, hubiera 2 sheriffs, 2 equipos de emergencia, etc. No obstante, como decimos, esta amalgama funcionaba bastante bien en cuanto a coordinación. Era, y es, un lugar agradable, ciertamente turístico y acostumbrado a acoger forasteros desde siempre. De hecho, lo que hoy vamos a explorar sucedió en el año 1946. En aquel entonces Estados Unidos, tras la guerra, y sin la devastación que había sufrido Europa, era la tierra de las oportunidades. Muchos europeos iban en busca del sueño americano, y en Texarkana se acogió a un gran número de ellos, muchos excombatientes, lo que confirió a la ciudad la característica de acogedora. Como ve, era una ciudad normal, pequeña. En ese año 1946 contaba con algo menos de 45.000 habitantes. Su día a día pasaba tranquilamente. Sus vecinos se conocían. Era probablemente el típico pueblo tejano. Los sobresaltos, algo más típico de las zonas urbanas, seguramente no hacían de las suyas allí. Podríamos decir que era una ciudad más, con sus tiendas, sus industrias, sus locales, sus casas y sus zonas retiradas donde las parejas daban rienda suelta a sus pasiones. Y aquí es donde por primera vez nuestro analizado hizo acto de presencia. El 22 de febrero de 1946 era viernes,
Y los viernes, los jovenzuelos aprovechan para conversar entre ellos, tomar algo, ya sabes, celebrar la vida, la juventud. Y las parejas, como decíamos, solían visitar alguna de esas zonas apartadas, donde el amor siempre está en el aire. Y ese viernes, una pareja de jóvenes de la ciudad que no llegaban a los 25 años, 24 él y 19 ella, decidieron despedirse antes de volver a su casa, a eso de la medianoche, en uno de esos lugares remotos. Mientras charlaban en la parte delantera del vehículo, ni él ni ella, probablemente por la atención que se estaban prestando mutuamente, se dieron cuenta de que alguien, desde la oscuridad, había emergido dirección a su vehículo. Solo se dieron cuenta cuando escucharon un ruido de algo metálico sobre el cristal de la ventana. Cuando se asustaron, lo más probable es que pensaran que la policía de ronda les había pillado y que la multa no se la quitaría a nadie. Pero ya podía haber sido eso. El ruido era metálico, efectivamente, el que hace el cañón de un arma sobre un cristal. Era un hombre, con la cara cubierta por un pasamontañas. Les ordenó que se bajaran del coche y, asustados, la pareja obedeció. Una vez fuera, de frente a él, no pudieron obtener mucha más información. Se trataba de una silueta más que de una figura. No había mucha luz, su voz era grave, eso sí, lo pudieron comprobar varias veces. El chico le preguntó qué quería. El sujeto les espetó que si hacían lo que él les dijera, no les mataría, y le pidió al joven sus pantalones. Al principio, tras oírlo, este se negó, pues empezó a pensar que se trataba de una broma de sus amigos, con los que ambos acababan de estar tomando algo. Pero el sujeto no estaba bromeando. Le repitió seriamente que se los quitara, o lo mataría, y le apuntó con la pistola. El chico accedió y se los dio. Acto seguido, lo único que podía recordar es que cuando el sujeto los cogió, le dio 2 culatazos en la cabeza y cayó desplomado, perdiendo el conocimiento. Entonces el sujeto se giró hacia la chica, pero ésta había comenzado, en el mínimo lapso de segundos, entre golpe y golpe, a correr hacia un camino, pero fue en vano. El sujeto la atrapó y comenzó a realizar tocamientos en sus zonas íntimas con el cañón de la pistola. Por lo que contó la chica después, según iba haciéndolo comenzaba a gemir. Probablemente le excitara. Ella estaba petrificada. Estaban en el suelo porque al atraparla en su huida habían caído. La chica, que estaría pensando lo peor, probablemente vio el mayor rayo de esperanza de su vida cuando a lo lejos pudo vislumbrar 2 focos de otro vehículo que probablemente iba a la misma zona. Era la medianoche y, a poco más sitios, se podía ir por aquellos lares. El sujeto se levantó, pero antes de irse, porque al igual que ella también había detectado los focos, golpeó con brutalidad en la espalda y en la cara a la chica, hasta que desapareció por la misma oscuridad por donde había venido. Ambos pudieron contarlo. El chico tenía 2 fracturas craneales provocadas por ambos golpes, pero se recuperaron. Por eso conocemos esta historia. Las autoridades pensaron que se trataba de un desequilibrado, de algún loco de paso, un pervertido, etc. Tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces y en aquel lugar, sí, el arma intimidó en el momento, pero la cultura y sobre todo la tenencia de estas en Texas es completamente legal, y probablemente sea la ubicación americana donde más haya registradas. Lo que quiero decir es que así como en un país como España, la presencia de un arma es siempre tremendamente alarmante en cualquier delito, allí casi todo el mundo poseía una. Por lo que, como decimos, se pensó en un pervertido, un desequilibrado, o los que más se preocuparon pensaron en un violador. Pero probablemente estuviera de paso. Ninguno de los que se vieron involucrados en este hecho, las víctimas y los policías con los que hablaron principalmente, y por supuesto el resto de la sociedad, acertaron con lo que pasaría. Nadie pensó por un momento que el sujeto con el que se habían encontrado era probablemente el mismo que estaba a punto de convertirse en el mayor asesino en serie de la ciudad a lo largo de su historia. La agresión a la joven pareja. Obviamente apareció en los periódicos, pero, como decíamos y repetimos, no se le dio más importancia que a un hecho, por supuesto grave, muy grave, pero puntual. Desgraciadamente, 1 mes y 2 días después, este pensamiento iba a comenzar a ser parte del pasado, y la preocupación se instalaría en toda la ciudad. El 24 de marzo de 1946, en la típica carretera americana, un conductor observó a un lado de esta, mientras miraba el paisaje compuesto por un magnífico bosque, un vehículo detenido en la entrada del mismo, entre los árboles. Era de noche y debió pensar que no estaba ni justo en el arcén de la carretera, ni en la profundidad del bosque donde nadie se apercibiría si quería, por algo, intimidad, así que se acercó a echar un vistazo.
Según se acercaba pudo ver a un hombre de mediana edad dormido, o eso creía, lo cual le chocó aún más que si hubieran sido jóvenes, puesto que si quería dormir, a escasos metros hubiera encontrado bastantes hoteles y hostales, incluso para poder elegir. Pero cuando se puso a la misma altura, el espanto invadió su cuerpo. De hecho, se dio cuenta que había un ocupante, varón, en el asiento del piloto, a quien había visto, y una mujer en el asiento trasero, que no había conseguido vislumbrar. Eran de nuevo una pareja joven, rozando la treintena y la veintena ella, y estaban inmóviles, muertos, cada uno con un orificio de entrada en su cráneo, en la zona frontal. Les habían disparado de frente con un calibre 32. Un calibre muy típico y muy tópico, por ejemplo, de las pistolas Colt, marca popular por aquellas tierras. Además de los indicios balísticos, el estudio de los patrones de sangre concluyó que a la mujer le habían disparado fuera del vehículo. Probablemente la haría salir. Y el médico forense también concluyó que se había cometido abuso sexual, por lo que tras estos fue cuando el victimario procedió a dispararla e introducirla en el vehículo. Aunque con tan poco margen entre uno y otro, es tremendamente complicado saber a quién mató antes. Lo más lógico es pensar que fue al hombre, puesto que si no, podría suponerle un problema, y no se hallaron rastros de ataduras para inmovilizarle, por lo que la hipótesis más plausible es que fuera asesinado antes, tanto para eliminar un problema como para intimidar a la mujer, pero esto son suposiciones. Por su parte, los investigadores consiguieron establecer las 22 horas del día de su asesinato como la última vez que vieron con vida al varón. Cuando fue encontrado era de madrugada, por lo que se podía establecer el suceso, aproximadamente por supuesto, sobre las 24 horas, medianoche, al igual que el hecho anterior. Todavía prácticamente nadie conectaba, aunque fuera de manera posible sin ser axiomáticos, de manera probable, ambos hechos. Y es curioso, y esto no lo decimos nosotros, sino los periodistas actuales, que investigan este hecho pasado, que la manera de cómo se investigaban o se tenían en cuenta los abusos sexuales y violaciones en aquella época era muy diferente. En la prensa no se exponían tales hechos y en la investigación se tenía como una variable, digamos, menos decisiva, informativa y criminológicamente relevante de lo que, por supuesto, actualmente sabemos que es. Como vemos, el aspecto cultural no solo influye en los victimarios a nivel criminológico, sino también en la propia criminología. A pesar de ello, algunas autoridades sí comenzaron a preocuparse, porque 2 altercados en casi un mes de estas características no era buena publicidad. Y fue cuando se comenzó a pedir ayuda, o mejor dicho, comenzaron a trabajar los distintos cuerpos policiales de la zona. Y como veremos, poco a poco, este grupo de grupos, desgraciadamente, tuvo que aumentar considerablemente. Volvemos a saltar prácticamente un mes, de hecho algo menos, al 14 de abril. Era domingo y las actividades que ahora conocemos como extraescolares estaban en plena ebullición. Allí eran muy típicos los grupos de música, las orquestas y los grupos de baile, y solían ensayar juntos. De uno de estos ensayos, una joven música de 15 años informó a su maestro que un joven del pueblo, amigo suyo, de 17, la llevaría a su destino. De hecho, no iba a casa, sino a una pequeña fiesta, en el domicilio de una amiga. Y este aceptó, conocía a ambos y él pensaba, era de fiar. Esto fue el día antes por la tarde-noche, porque fue el 14 de abril, cuando sus cuerpos fueron encontrados. En la carretera se halló en primer lugar el vehículo abandonado del joven, a bastantes kilómetros, a donde supuestamente se dirigían. Y a 2 kilómetros de este, se hallaba el cuerpo sin vida del joven. Presentaba varios disparos. Había sido balaceado. A otros 4 kilómetros del vehículo, más profundo en el bosque, encontraron el cuerpo de la joven, con la misma característica, acribillada a balazos, y con signos de abuso sexual. Este hecho rompió toda la estructura y creencia sobre la línea a seguir en la investigación. Ya no se consideraban casos aislados. De hecho, lo que hemos dicho antes sobre el tratamiento de los abusos sexuales y violaciones, por primera vez se rompió, se dejó de lado, se tuvo en cuenta y se publicó, tal vez con la esperanza ciertamente desesperada de que alguien pudiera aportar algo. De hecho, este no fue el único punto de inflexión. Hizo su aparición en escena tanto el FBI como, sobre todo, los legendarios Rangers de Texas, para ponerse a la cabeza de la investigación. Todo el mundo pensaba que estos, personalizados en la figura de un mítico agente, conseguirían atraparle rápidamente. Por cierto, el calibre de las balas con los que se había dado muerte a ambos era del 32, 7,65 milímetros, igual que los anteriores. A partir de aquí todos los investigadores dieron por hecho que se trataba del mismo sujeto.
Pensaban que sería un individuo que andaba por la carretera en busca de víctimas con una clara victimología, que fueran jóvenes y parejas. Que esta última no lo fuera, no fueran pareja sentimental, era simplemente porque no les conocía, otra característica para el perfil, y al verlos en el mismo vehículo, lo pensó, lo paró y los convirtió en otras más de sus víctimas. La ciudad se sumió en una paranoia colectiva, sobre todo los jóvenes, que parecía eran las víctimas principales, y claro está, los mayores, sus padres, se preocupaban todavía más. Además era la primera vez, como decíamos, que se trataba la información con tal crudeza, que algunas historias noveladas de la prensa, como apodar al sujeto el fantasma, no ayudaban mucho a una población que creía en estas cosas. Aparte de esto, mejor dicho, a pesar de esto, que por ejemplo hizo que la población comenzara a autoprotegerse todavía más, esa maraña de investigadores y policías de distintos cuerpos funcionó, en cuanto a la seguridad ciudadana, bastante bien. Pero los investigadores, a pesar de todos los interrogatorios y acciones emprendidas, parecían estar en un callejón sin salida. El 3 de mayo todo cambió, o tal vez nada lo hizo, pero criminológica y criminalísticamente hubo un pequeño gran giro. Como decíamos, los jóvenes y por ende sus padres, de Texarkana, estaban alerta, asustados, hipervigilantes, no ya tanto los mayores de 25 o 30 años, y menos incluso los que no vivían en la ciudad. A 18 kilómetros del centro se situaba una de esas típicas granjas tejanas. En ella vivía un matrimonio que, por las horas, eran aproximadamente las 9 de la noche de ese viernes 3 de mayo, ambos se encontraban en casa, comenzando el fin de semana. El varón sentado en su sillón leyendo la prensa, y la mujer en la cocina. Ninguno se dio cuenta de lo que pasaba, y lo que pasaba era que detrás del cristal, mirando de frente al individuo sentado leyendo el periódico, había emergido un sujeto que, sin mediar palabra, disparó 2 veces, atravesando el cristal y haciendo blanco en la cabeza del marido, que falleció en el acto. La mujer corrió hacia el salón y al ver a su marido caído sobre el sillón, corrió instintivamente a por el teléfono. Y sí, de la otra línea, Emergencias contestó y le preguntó en qué podían ayudarle. Por eso podemos saber la hora de manera muy aproximada. Pero la mujer no pudo contestar. Sintió un disparo que le atravesó la mejilla y luego otro que le atravesó la mandíbula, haciéndole saltar piezas dentales. Pero sus fuerzas emergieron de donde emergen si lo hacen en estas situaciones, y pudo abandonar toda ensangrentada la casa, sin mirar atrás, y ponerse a salvo en una granja cercana. Fue llevada al hospital, operada, y casi podríamos decir que inexplicablemente, teniendo en cuenta los signos provocados por los 2 disparos, sobrevivió, pero como suele pasar por la situación vivida, no pudo aportar posteriormente mucha información sobre el victimario. La policía llegó poco después a la casa. De hecho, tuvieron que asegurarla porque al entrar, ver la escena del marido y la sangre por toda la estancia, no descartaron que estuviera todavía allí. Vieron los disparos que habían atravesado el cristal. El estudio balístico indicó 2 datos importantes. El primero era que el calibre utilizado era el 22, 5,56 milímetros, y no del 32, como los anteriores, y teniendo en cuenta la aproximación de los disparos lanzados en sus objetivos, teniendo en cuenta que se realizaron 4 en total, y el cristal era un buen testigo de esta agrupación, el segundo dato era que probablemente el arma fuera semiautomática. Algunos investigadores rechazaron que fuera el sujeto que buscaban, el fantasma. Es verdad que el modus operandi, en estructura básica, era igual, mataba a una pareja, pero las variables habían cambiado. Eran mayores, 35 y 36 años, y el arma no era coincidente. Pero, como decíamos, hubo un dato que podría cambiarlo todo. Había variables del modus operandi que se habían modificado, pero eran coherentes con la conciencia forense y la escalada criminal, incluido el salir de la ciudad para buscar víctimas, pero sobre todo, se centraban en el abuso y violación que se daba en los crímenes anteriores. Es cierto que en este caso no lo hubo, pero tal vez porque la víctima pudo escapar, y los que apoyaban esta tesis, de que a pesar de las modificaciones el sujeto respondía al mismo perfil, sugerían que el buscar a su víctima, la mujer, sin encontrarla, porque realmente quería abusar o violarla, hizo que se pusiera nervioso. Era un impulso irrefrenable, que recorriera toda la casa, una y otra vez, y comenzara a desesperarse al no encontrarla. ¿Y por qué pensaban que se había puesto extremadamente nervioso? Porque su cuidadosa puesta en marcha no se dio. Su desesperación por encontrarla y por dar rienda a sus impulsos hizo que olvidara el control que debía tener respecto a su conciencia forense, y eso se tradujo en que los muebles, y también gracias a la sangre,
al ir de un sitio para otro, se había apoyado en ellos y por primera vez había trazos lofoscópicos. Tenían varias huellas dactilares. Debido a que parecía que el asesino había modificado su zona de actuación, no solo la investigación se amplió a los condados colindantes, sino que se pidió información sobre posibles victimarios que esperaran y atacaran a parejas jóvenes a lo largo del país. Y los investigadores se quedaron ciertamente petrificados cuando vieron el alto número de supuestos victimarios que formaban parte de este perfil. No obstante, parece que tras un filtro, los sospechosos más próximos a este no compartían las huellas dactilares que tenían, así que volvían a estar en un camino sin salida. Todo cambió, o pareció cambiar, cuando un investigador correlacionó dos datos, y es que pocos días después de los asesinatos, dato 1, la policía encontraba siempre un vehículo que había sido robado y abandonado, dato 2. No sabía si existía, como decimos, una correlación positiva, pero no pasaba nada por intentar averiguarlo. La puesta en marcha era sencilla. Se buscaría los coches robados que habían sido denunciados, a ver si había suerte. Localizaron uno que coincidía, digamos, con el estilo de los que solían aparecer tras los asesinatos, y esperaron. Estaba estacionado en un parking. Era el 28 de junio, no había habido más asesinatos y por lo que parecía, su periodo de enfriamiento se estaría acabando, probablemente ampliado por la presión social y sobre todo policial, así que no faltaría mucho. Esperaron y vieron cómo una mujer se subía. La detuvieron. Declaró que el vehículo era de su marido. Ambos fueron detenidos. Ambos tenían antecedentes penales, él más abultados. De hecho, el marido, que se llamaba Steven Sweeney, de 29 años, fue detenido en la habitación de hotel en la que vivían, ambos temporalmente. Allí encontraron una camisa con el nombre en el cuello de Stark, que era el apellido de su última víctima, el marido que leía tranquilamente el periódico en su granja. A partir de aquí comenzaron numerosos interrogatorios y declaraciones. Algunas, sobre todo por parte de la mujer, ciertamente increíbles, pero en otras ocasiones daban detalles que solo la policía conocía. Incluso se utilizó el llamado suero de la verdad, pentotal sódico, pero no valió para mucho, de hecho, lo durmieron. Pero lejos de esta anécdota y de la gran brecha que apareció entre los propios investigadores, dependiendo de los que creían que tenían al asesino y los que no se confirmó lo más importante. En ningún informe se plasma si las huellas dactilares encontradas en el último hecho, en el último asesinato y huida de la mujer, en la última inspección técnico-policial, eran coincidentes con el sospechoso. El por qué se desconoce. Esto era vital porque no tenían más que indicios y ninguna prueba concluyente, criminalística y empírica, que pudiera ni siquiera identificarlo con el asesino. Así que los investigadores vieron que la única forma de juzgarle era a través del robo de vehículos. Si conseguían demostrarlos, podrían acusarlo de delincuente habitual, que en Texas, en aquella época, podía conllevar una condena a cadena perpetua. Tras un periplo de investigación primero en cuanto a los vehículos robados y judicial después en el que se representó a sí mismo, el 11 de febrero de 1947 fue condenado a cadena perpetua. 26 años después, tras varios recursos y un habeas corpus, salió libre y murió en 1994, a los 77 años de edad. La verdad es que las pruebas indiciarias eran únicamente eso, indicios. Los datos cuadraban, pero no probaban. De hecho, como decíamos, a lo largo del país siguió habiendo asesinatos de parejas en la carretera. Por ejemplo, en octubre del 46 ocurrió uno en Florida. Pero un dato objetivo es que desde la detención del principal sospechoso, en Texarkana, el fantasma no volvió a asesinar. Esta ha sido someramente la historia del conocido como el fantasma de Texarkana. Como vemos, vuelven a aparecer los constructos que ya hemos mencionado en anteriores programas y algunos nuevos, que nos aportarían información criminológica cuando se analizasen. Pero no todos tienen fácil respuesta. En este caso, el modus operandi, recuerde el episodio anterior sobre el verdugo de Nueva Orleans, es fácilmente definido estructuralmente. Pudo haber cambios, como hemos visto, pero probablemente se deba más a la necesidad de adaptación que a un cambio intrínseco. Por otro lado, podría usted responder a la pregunta de cuál era su motivación. Tal vez la pregunta sobre el desencadenante fuese más fácil, la capacidad de atacar parejas en zonas alejadas. Este desencadenante, como ve, no cambia a pesar de las posibles modificaciones del modus operandi. No obstante, la motivación es algo más complicada.
probablemente se centre en el concepto de abuso sexual y o violación que se dio en todos los hechos. Por otro lado, los conceptos como conciencia forense es obvio que existieron, a pesar de cometer el mayor fallo al plasmar su rastro lofoscópico, pero como también dijimos, es difícil tener en cuenta todos los parámetros de este constructo por parte del victimario. En último lugar, los conceptos que han tenido su importancia aquí por, como decimos, sufrir modificaciones y que mencionábamos en la introducción, como son los del periodo de enfriamiento y localización geográfica y o zona de seguridad. Ambos, es muy posible que, si se estableciera un único autor, fueran modificadas. Pero ¿cuál es el límite, que también exponíamos en la intro, que podemos considerar coherente respecto a estos cambios? De hecho, ¿puede cambiar el periodo de enfriamiento y la zona de seguridad de un crimen a otro, o deben ser totalmente herméticas? ¿Cuáles son las posibles razones? Y, si puede cambiar, ¿cuáles son las variables o los ítems a tener en cuenta para poder concluir que se trata del mismo sujeto? ¿Y cuál es su relación respecto a los demás factores? Como ve, la definición de los constructos puede ser conocida, pero su composición y aplicación debe ser ampliada, y esto, por supuesto, vamos a llevarlo a cabo en otro programa a ello dedicado. Ya sabe, los conceptos, los constructos, los términos criminológicos no pueden quedarse únicamente para ser expuestos como propios, sino analizados y aplicados de manera objetiva y empírica. En los próximos programas, una vez establecido este punto de partida, especificaremos aquellos que nos quedan, con el fin de ampliar la concreción respecto a ellos. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos como siempre que haya sido de su agrado y aunque, como ya dijimos, para esta época estival estamos intentando llevar a cabo programas con un enfoque algo más ociosos, como ve por la finalización del episodio, no podemos resistirnos a abrir nuevos conceptos teórico-prácticos para analizar, así que a ello iremos en futuros programas. Como siempre, les dejamos bibliografía en la descripción por si quisiera ampliar el tema, y le animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.